Cronología de las reformas del Código Penal sobre delitos sexuales. Esto es un vídeo muy esperado, lo sé, porque llevo mucho tiempo, casi 2 semanas, posponiendo y prometiéndolo. Pues bien, con este vídeo vamos a demostrar que el gobierno de Pedro Sánchez y la cúpula de Podemos son los que están trabajando contra los derechos de la mujer. Son los que están violando los convenios, sobre todo el convenio de Estambul y todos los demás convenios. Vale, para empezar, vamos a escuchar algunas palabras de Irene Montero para que sepamos de qué estamos hablando, en los que ya lo sabemos, para que lo volvamos a tener más claro y tengamos un buen hilo a lo largo de lo que vamos a hablar dentro de todo este vídeo. Escuchemos a Irene Montero. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerado como tal, como una agresión sexual. Reconocemos todas las violencias sexuales como violencias contra las mujeres, como violencias machistas, y por tanto el Estado aporta un itinerario de atención integral y de reparación para todas las mujeres que son víctimas de violencias sexuales. El grito feminista del solo sí es sí, de la hermana Yo sí te creo, se convierte en ley en nuestro país, y el país feminista que somos se abre paso también en la arquitectura. Pues bien, vamos a ir en el artículo 49.2, cualquiera lo puede buscar, Convenio de Estambul, firmado por España, ratificado por España en 2014. Dice, textualmente lo leo, las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias de conformidad con los principios fundamentales de los derechos humanos y teniendo en cuenta la perspectiva de género. Señores, voy a comentar un poco aquí. Yo les entiendo que ellos aquí es donde han fallado un poco, se les falla un poquito la mente y la interpretación, porque es verdad, es difícil interpretar los derechos humanos si no sabes cómo han venido desarrollándose a lo largo de la historia, lo que en derecho se llama la generación de los derechos. Si no sabes cómo han venido, tú no puedes interpretar, difícilmente puedes interpretar lo que dicen los convenios sobre derechos humanos. Pues cuando se dice aquí, teniendo en cuenta la perspectiva de género, yo entiendo que ellos lo han creído, que se está diciendo que dando la prioridad a la mujer, pero no es lo que se dice aquí. Lo que se dice aquí es que anteriormente los derechos de la mujer no se tenían en cuenta en la sociedad, en las prácticas consuetudinarias, es decir, las costumbres. Si se acusaba que ha habido un pleito entre el hombre y la mujer, la persona que siempre se ponía encima sobre las investigaciones era el hombre. Y la persona que iba por rebajo, que no se la tenía mucho en cuenta, era la mujer. Por esto, en el convenio se dice que hay que tener en cuenta la perspectiva de la mujer. Y eso es lo que ellos han interpretado mal y están dando más derechos a la mujer que al hombre. Pues vamos a ver. Dice, y teniendo en cuenta la perspectiva de género en este tipo de violencia, para garantizar una investigación y un procedimiento efectivo para los delitos previstos en el presente convenio. Como pueden ver, el convenio habla de que hay que investigar y que debe haber un procedimiento. Pero ella que acaba de decir, hay que volver a escuchar el vídeo. Pues vamos a seguir escuchando otras palabras de Irene Montero para que vayamos teniendo en cuenta lo que dice. Este es un grave retroceso en derechos de las mujeres. Somos el primer país de Europa que, después de cumplir con el Convenio de Estambul, va a dar un paso atrás, justo a 2 meses de la presidencia europea, con un convenio, como es el Convenio de Estambul, asediado en Europa, cuya ratificación por parte de la Unión Europea está siendo bloqueada por países antifeministas. Justo en ese momento, justo en este momento, España tenía que estar a la vanguardia en el cumplimiento del Convenio de Estambul. Creo que hoy de esta Cámara debía salir una reforma feminista de la ley Solo sí es sí, porque todas, la mayoría feminista compartíamos que había que dar una respuesta unitaria a las víctimas ante las decisiones judiciales de rebajas de condenas. Creo que hoy debíamos sacar de esta Cámara una reforma para avanzar con un claro mensaje, y es que los derechos de las mujeres, los derechos feministas, no se negocian con el PP.
Y sin embargo, el mensaje es que las alianzas que valen para proteger el derecho a la vivienda no valen para proteger los derechos de las mujeres. Justo los derechos que la derecha y la extrema derecha ponen en el centro de sus ataques, ahí es donde ustedes pactan con el Partido Popular. Ayer, el señor Patxi López, su portavoz, decía que el Partido Popular... Vamos a leer el artículo 5 de la CEDAW, o lo que es el Convenio sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Este artículo 5, lo pueden buscar, dice: los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, o en función de estereotipos de hombres y mujeres. Vamos a seguir con este mismo convenio, vamos a seguir con el artículo 15.2. Dice textualmente: la referencia a la igualdad entre hombres y mujeres en todas las etapas del procedimiento, en las Cortes de Justicia y en los tribunales. Todos, tanto hombres como mujeres, se hace referencia a la igualdad. Pues bien, vamos a pasar a la cronología de las reformas de los códigos penales en España, empezando desde 1848, que es el periodo cuando comienzan las codificaciones de Código Civil, Código Penal, etcétera, en Europa y casi en todo el mundo. Bien, el Código Penal de 1848 siguió casi igual hasta 1996, según explicó en un trabajo publicado en 1998 la magistrada emérita del Tribunal Constitucional, Adela Asúa. Sobre los llamados entonces delitos contra la honestidad estaba incluido expresamente el de violación. Los otros eran adulterio, estupro y corrupción de menores y rapto. Veamos que se tenía en cuenta muchas perspectivas, muchos aspectos para castigar al violador. Pero vamos a ir viendo cómo se ha ido eliminando estos muchos aspectos, estas muchas oportunidades que tenían los jueces para agarrar al violador, pero le han ido dejando poco espacio de margen de actuación a la hora de tomar su decisión al juez. Por eso se ha ido reduciendo las penas. Bueno, no lo voy a decir yo, ya iréis viendo cómo se ha ido haciendo para que el vídeo no sea muy largo. La violación se describía como yacer con la mujer y requería del uso de la fuerza o intimidación. Porque Irene Montero la hemos escuchado muchas veces que dice que no se tenía en cuenta el consentimiento. Todo esto es falso. Sería para otro vídeo para que os presente por qué es falso decir que no se tenía en cuenta el consentimiento. Porque en la época romana, imaginaos hace 2000 años, la República Romana, ya se hablaba del ius in se, que es el derecho de la propia persona. Y esto se recogió en el digesto. Cuando comienzan las codificaciones, el digesto tuvo un gran valor, gran importancia para tener en cuenta todos los derechos que se iba a desarrollar. De modo que tanto el monarca absolutista como el dictador ya no podían volver a obligar a la gente, como hacían en la etapa de la Edad Media y en los tiempos antaños, volver a imponer a los ciudadanos qué hacer con sus propias vidas o sus derechos. Y no se podía investigar nada cuando un monarca les denunciaba. Pues eso no podía seguir pasando en el nuevo Estado de Derecho que se venía a entrar. Ni en el Estado de Bienestar, en los años 1800 y pico, cuando se entra en el Estado de Bienestar. Ahí podemos ver que se pretendía que este tipo de cosas no volviese a pasar y que el ciudadano pueda tener sus propios derechos. Pues bien, es falso cuando ella dice e insiste sobre eso. Vamos a seguir mirando e ir entendiendo, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que yo quería decir? Sí, yo quería decir que el consentimiento ya estaba en el centro de los derechos humanos. Lo puedo ir diciendo artículo por artículo, enseñándoos en el Código Penal, en el Código Civil, en los convenios internacionales, en la Constitución española, donde se habla del Código Penal y cómo se debe entender el consentimiento. Porque no hay que decir que el juez tiene que tener en cuenta el consentimiento cuando ya está juzgando un delito, que no necesita que se mire consentimiento. Lo que se necesita es las pruebas. Porque nadie entrega su cuerpo para que le maltraten. Al contrario. Pero claro,
existen casos excepcionales en los que, vamos a decir, los, ¿cómo se llaman? Los que practican sexos especiales, ¿cómo se suelen llamar? Masoquistas, ellos mismos se hacen daño. Pero para esto el juez necesita el margen de actuación para poder ver en qué contexto se ha desarrollado tal cosa. Pues bien, dice no se tenía y hacer con la mujer y requería el uso de fuerza e intimidación. El juez tenía que ver si ha habido fuerza e intimidación o de la privación de razón de sentido de la víctima o la corta edad de la misma. Es decir, si es menor de edad, se castiga con la pena de condena temporal de 12 a 20 años. Estamos hablando del Código Penal de 1848. 12 a 20 años si violabas a la mujer en esos tiempos. Estos abusos incluían, por ejemplo, la penetración anal y también a los hombres como víctima se les incluía siempre que hubiera fuerza o intimidación. Quien cometiera además hechos de grave escándalo que ofendieran el pudor y las buenas costumbres tendría pena de arresto mayor. En estos casos la violación y en los de rapto con miras deshonestas basaba en la denuncia de la víctima o su familia, aunque el abusado se libraba de toda pena cuando se casaba con la ofendida. El código también hablaba del estupro, acceso carnal con mujeres de entre 12 y 23 años por parte de autoridades públicas, sacerdotes y maestros con prisión menor de 4 a 6 años. En 1928 duró 3 años este Código Penal y se volvió al Código Penal de 1870. El delito de violación se refería a las mujeres mayores de 18 años, pero requiriendo fuerza o intimidación suficientes con penas de 3 a 12 años. Contemplaba la violación en grupo, 2 o más personas con pena de 8 a 20 años. Lo de violación en grupo de 2 personas no me parece bien. A partir de una persona, más de una persona, ya debería ser violación en grupo, porque, en fin, si la violada era una prostituta, la pena bajaba entre 1 y 3 años. Por otro lado, si había abusos deshonestos a la mujer sin ánimo de acceso carnal, pero con fuerza o intimidación, la pena era de 6 meses a 3 años. Si el abuso era una persona, o sea, cuando era caso de una prostituta, se habla de pena de 6 meses a 3 años. Si el abuso era a una persona del mismo sexo, la pena subía entre 2 y 12 años. Se introducía asimismo el agravante de abuso de autoridad o de confianza. En cuanto al estupro, por ejemplo, se contemplaba penas si se producía contra mujeres honestas de entre 18 y 23 años, mediando promesa de matrimonio 2 a 6 meses, y también si se trataba de coacción o engaño de un jefe. Entonces se aplicaba 2 a 6 meses. Si se realizaba por una autoridad pública, era pues la pena de 2 a 6 años. Si era una niña de 12 a 18 años, la pena era de 4 meses a 1 año de cárcel. La Ley 6 de 1942. En los comienzos de la dictadura franquista, se reintrodujo en el Código Penal el delito de adulterio y también se reformó el delito de estupro. Si había estupro con engaño a una mujer, recordemos que estupro es cualquier autoridad que se acuesta con una persona que trabaja para él o que es de inferior rango que él. Entonces se dice, si había estupro con engaño a una mujer de entre 16 y 23 años, la pena era de arresto mayor, máximo 6 meses de cárcel, muy poco. Igual que en el acceso carnal con mujer honesta. Aquí es donde ya se habla de 12 a 16 años de cárcel, y si había engaño la pena subía al grado máximo, y también en los casos de abusos. En el ámbito laboral correspondía también arresto mayor a los jefes que tuvieran acceso carnal con mujer honesta abusando de su situación angustiosa. El matrimonio entre el ofendido y la ofendida extinguía cualquier tipo de acción penal. Esta reforma se hizo para agravar las penas con estos delitos concretos, ya que en 1932 y tras la vuelta al Código de 1870 quedó establecido, por ejemplo, que el estupro a mujeres entre 12 y 23 años con engaño grave se castigaba solo con la pena de multa de 500 a 5.000 pesetas, una pena equivalente muchas veces a la más escandalosa impunidad, según decía la ley 1942.
Varias reformas de 1977 y 1983. Se aprobó la despenalización del adulterio y el amancebamiento y varias consideraciones sobre el estupro. Por ejemplo, en 1978 empezó a constar el hombre como posible víctima. Esto ya se hacía antes. En cuanto a la mujer, se rebajaron las edades máximas para las víctimas de estupro con prevalimiento a 18 años y con engaño a 16 años. Desaparecieron las alusiones de la honestidad femenina. En 1978 también se reguló la expedición de anticonceptivos para las mujeres. En 1983 además se dedicó que el perdón del ofendido no extinguía ya la acción penal, pero sí lo hacía aún en los casos de abuso, el estupro y el arresto, o sea, el rapto. La Ley Orgánica 3 de 1989, una reforma importante. Los delitos ya no eran contra la honestidad, sino contra la libertad sexual. Aquí se añade la palabra, el concepto libertad sexual. Asimismo, se incluyeron como violaciones las penetraciones anal y bucal, fruto de una enmienda del PSOE. En tercer lugar, el hombre pasó a ser también una posible víctima. Eso es la tercera vez, porque ya se venía haciendo. La violación se siguió llamando por su nombre y seguía requiriendo del uso de fuerza o intimidación, o de la privación de sentido de la víctima o la corta edad de la misma, es decir, menor de 12 años. Estaba castigada con una pena de reclusión menor de 12 a 20 años. La ley explicaba además que cualquier otro tipo de agresión sexual con alguna de estas tres características era castigada con prisión menor de 6 meses a 6 años y multa. Si había introducción de objetos, la prisión era mayor, de 6 años a 12 años de cárcel. Es decir, se hacía ya una distinción entre violación y agresión. En esta reforma, Avelina Alonso de Escamilla, catedrática de Derecho Penal, explicó entonces en un estudio sobre sus dudas al respecto, sobre la tipificación conjunta de los tres subtipos del delito de violación y sobre que se mantuviera para esta la pena de reclusión menor, que quedaba de esta forma igualada a la de homicidio. Violar era lo mismo que matar. Y ella dice: in extremis, el violador le va a compensar matar a la víctima para que no se le denuncie, explicó ella. En esta reforma se estableció también que el perdón ya no extinguía ni la acción ni la responsabilidad penal en ningún delito. Semanas antes de la reforma hubo protestas en la calle de colectivos feministas, partidos y sindicatos contra los jueces machistas. Esto ya viene de hace mucho, Pedían un cambio en los supuestos, sobre todo para incluir las violaciones anal y bucal, y gritaban los lemas como Madrid la Nui, también me gusta a mí, y si ella dice no, es violación. Pues la legislación vigente. ¿Qué dice la legislación de 2002? Bueno, hasta 2002, antes de la entrada de la ley de solo sí es sí. El Código Penal de 1995. Hubo varios cambios y fueron polémicos. El fundamental consistió en separar la agresión sexual, capítulo 1, de los abusos sexuales, capítulo 2, teniendo en cuenta que en ninguno se consideraba que hubiera consentimiento. Ya he explicado por qué aquí un verdadero jurista no puede ni siquiera hablar de consentimiento en estos casos, porque nadie entrega su cuerpo para que lo maltraten ni lo hagan daño. Pero solo en el primero se requería violencia o intimidación, es decir, en el caso de agresión. Porque si estudiamos lo que es agresión, encontramos que hay diferencia con abuso. En la agresión, y es para una persona dos personas que se conocen. Y en el caso de abuso, puede ser entre una persona que se conoce con otra que no se conoce. Por tanto, aquí, en el tema de agresión, es importante que se pueda mirar el consentimiento. Porque sí, tú y yo nos podemos conocer, pero yo te he dado el permiso. No, pero cuando vamos en el caso de abuso de desconocidos, ahí no hay, o sea, no se puede mirar cómo ha venido, cómo ha acabado con ella, porque no nos conocíamos. Entonces, lo que se mira aquí es si ha habido violencia, intimidación, engaño y cosas parecidas. Pues bien, aparte se tipificó el acoso sexual.
El otro cambio relevante, desapareció lo que se llama la palabra violación. Aquí es cuando desaparece, en 1995. Para las agresiones sexuales con violencia o intimidación, la pena era de 1 a 4 años. Si dicha agresión consistía en acceso carnal, introducción de objetos o penetración bucal o anal, la pena era de 6 a 12 años. Se introdujeron los agravantes de agresión en grupo, 3 o más personas. Esto lo vuelven a repetir y, como he dicho, no es bueno. Tiene que ser más de una persona. Especial vulnerabilidad de la víctima y parentesco, entre otros. Para los abusos la pena era de multa de 14 a 24 meses. Señores, lo que quiero que tengan en cuenta es cómo se ha ido degradando los castigos a los violadores. Estábamos en los principios, 1800, estábamos hablando de 20 años de cárcel, pero ahora, ¿de cuánto ya estamos hablando? De 6 a 12 años. Pues vale, en 1995 aún la cosa está un poquito reñida, ¿no? Porque 6 años es mucho, 6 a 12 años es mucho. Pues bien, el código señalaba que en todo caso nunca había consentimiento si la víctima era menor de 12 años. Al igual que, como he dicho, si había desconocimiento, si las personas no se conocían. Ahí no se mira consentimiento, se mira si hubo daño, si hubo forcejeo y todo esto. Si se hallara en situación de privación de sentido o si hubiese prevalimiento, es decir, de autoridad. Pero también establecía un tipo para el delito de abusos sexuales que consistiera en acceso carnal, introducción de objetos o penetración bucal o anal. Si no había consentimiento, la pena era de 4 a 10 años de prisión. 4 a 10 años de prisión. Aquí, bueno, en el primer caso hay violación cuando no había relación y todo esto. La desaparición de la palabra violación provocó muchas discusiones en el Congreso y el Senado. El Partido Popular quería que se mantuviese y el PSOE no. Los socialistas pensaban, el ministro Juan Alberto Veloch así lo creía, que era una palabra demasiado vinculada a la sexualidad reproductiva, pero terminaron votando en consonancia contra la oposición para no quedar aislados. Izquierda Unida logró introducir mediante una enmienda en el Congreso la expresión «será castigado como autor de violación» en el apartado relativo a las agresiones sexuales, pero en el Senado se volvió a suprimir. Varias reformas de 1999. Hubo varias modificaciones a través de leyes orgánicas y se recuperó el término violación, que nunca se debió ni se debe perder. Estamos hablando del español. Este es el concepto que todos en español entendemos mejor cuando se trata de haber abusado de una mujer, haberla agredido o haberla violado. El concepto que mejor lo explica, ya sea en el ámbito técnico, ámbito profesional o ámbito cotidiano, es este concepto, la violación. Por tanto, no debe desaparecer cuando se trata de hablarle a los hispanos. Este es el concepto que mejor entendemos. ¿Cómo se va a eliminar el concepto de violación en el Código Penal? En fin, vamos, que se volvió a recuperar en 1999. Tal y como recuerda el Consejo Fiscal en su informe de cara a la posterior reforma de 2015, se introdujo una mención específica a la intimidad junto a la libertad sexual como bien jurídico protegido. Además, se cambió la palabra culpable por responsable y se elevó a 13 años la edad de consentimiento sexual. Estamos hablando de 1999. Mientras el apartado de agresión sexual sin acceso carnal quedó como estaba, artículo 179. En el siguiente se modificaron conceptos como acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de objetos por alguna de las dos primeras vías, y se introdujo, esta vez sí, y tras la polémica de 1995, la expresión textual «el responsable será castigado como reo de violación». Hoy en día permanece en el código. Muy bien. La pena correspondiente no se modificó. 6 a 12 años. En el agravante de agresión en grupo se rebajó el mínimo de 3 a 2 personas. Correcto. El mínimo de 2 personas. Y se contempló el posible uso de armas. En los abusos sexuales se incrementó la pena y quedó así, de 1 a 3 años o multa de 18 a 24 meses. ¿Eso es una broma? Pues no.
pasó y pasa. En 2003 y 2010. En 2003 se añadió a la descripción típica la introducción de miembros corporales. En 2010 se elevó a 1 año la pena máxima para la agresión sexual sin acceso carnal, hasta los 5 años. Asimismo, para transponer la decisión Marco 2004 de 68 de la jurisdicción, de la justicia y asuntos de interior, se puso el acento en los delitos sexuales a menores y se dedicó un epígrafe específico a los abusos y agresiones sexuales a menores de 13 años. Última reforma en 2015. Se elevó la edad de consentimiento sexual a los 16 años, ¿sí? Conforme a los convenios internacionales. Se aprobó además la prisión permanente revisable para los casos de asesinato en los que previamente se hubiera cometido un delito contra la libertad sexual. Pues señores, como podemos ver, aquí, en lugar de ir acrecentando las penas y los castigos para las personas que en el Estado de Derecho aún se atreven a tomar el cuerpo de una persona, abusar de él sin su consentimiento, aún con consentimiento, no se puede abusar del cuerpo de una persona. La integridad física y mental de una persona en un Estado de Derecho está en la cúspide. De hecho, el derecho penal lo castiga, lo debe castigar muy duramente, porque son los derechos más importantes de los convenios internacionales y son los derechos más importantes consagrados en la Constitución. Porque el título 1 de la Constitución no se puede modificar, no se puede reformar fácilmente. ¿Por qué lo han puesto casi grandes candados para que no se pueda modificar fácilmente? Porque son los derechos más importantes, la integridad física y mental de una persona. El derecho a la vida, el derecho al honor. Entonces, cuando aún en el Estado de Derecho una persona se atreve a abusar de la persona agrediéndole físicamente y llegando hasta las partes íntimas de esa persona, cuando esto aún pasa en el Estado de Derecho, ¿qué es lo que se tenía que haber hecho? ¿Subir las penas muchísimo más o ir reduciéndolas como hemos visto? Se tenía que haber reducido, ¿o no? Pues no, se tenía que haber aumentado de forma abrupta. De modo que tenían que ser mínimo 10 años y máximo 25 a 30 años. Y después las horquillas de si es una pena grave, muy grave, y después si se tiene que mirar si es inferior, la mitad del inferior o la mitad superior, y ahí irá haciendo que la pena pueda llegar hasta 40 años. Pero lo que no se tenía que haber hecho es ir reduciendo los castigos a los violadores. Pero como lo hemos visto, se ha venido reduciendo los castigos. Porque en 1848, puedo volver a recordarlo, en 1848, ¿dónde está? Podemos ver que se habla de... En 1848 se habla de que las penas eran de 12 a 20 años. El 1848, 1998, se habla de que las penas eran de 12 a 20 años. Pero en la actualidad se habla de 1 año a ¿cuánto? 4 años. De 1 a 4 años. Entonces, señores, 1 a 4 años de cárcel. La pena de agresión sexual con violencia o intimidación, la pena era de 1 a 4 años de cárcel. Si dicha agresión consistía en el acceso canal, introducción de objeto, penetración bucal o anal, la pena era de 6 a 12 años de cárcel. Entonces, si llegabas a introducir los miembros, ahí sí que ya se habla de 6 a 12 años. Pero en tiempos antaños se veía mal que una persona abuse de una mujer y se le castigaba con penas de 20 años. Pero en el Estado de Derecho no se ve tan mal. Le dan 1 año, 4 años.
Le dan 6 años, 12 años. ¿Quiénes han retrocedido en los derechos de la mujer? ¿Quiénes? La respuesta ya ha quedado muy clara. De hecho, yo voy a hacer un repaso de algunos artículos que hay que tener en cuenta para tener en cuenta todo lo que estamos hablando. Que hay que tener en cuenta que la Constitución reconoce los derechos de todas las personas. El Código Civil regula las relaciones entre las personas. El Código Penal sí que dice los derechos que una persona no tiene sobre el otro. Entonces, cuando se habla de consentimiento, el Código Penal realmente no tiene mucho de qué decir. Si queremos entender el tema del consentimiento, hay que ir en el Código Civil, que es eh, que es la ley subsidiaria por excelencia. Es la que regula todas las relaciones de las personas. Ahí es donde se habla del contrato. Podemos ver que en derecho todas las relaciones de las personas se consideran relaciones jurídicas. Y en todas las relaciones jurídicas hay contratos. Por eso existe un derecho civil de los contratos, un derecho civil de las obligaciones. ¿Por qué? Porque se entiende que dentro de una relación sexual o sea, dentro de una relación entre personas, entre individuos, hay obligaciones. Y esto los convierte automáticamente en un contrato. Esta relación se convierte en un contrato. Y en todo contrato, ¿qué es lo que vamos a ver que hay en un contrato? Que siempre se mira si hay consentimiento. Todo contrato debe haber consentimiento. Nadie puede ir a casarse con otra persona sin consentimiento. Nadie puede meterse en una relación con una persona sin consentimiento. Así que el Código Penal no tiene mucho que ver ahí. Pero cuando los jueces toman la decisión, les viene en la cabeza todo lo que saben de derecho. Pero lamentablemente la gente que no sabe de derecho difícilmente puede decir, como él me he leído el Código Penal, no se habla de consentimiento, aunque en el Código Penal se habla de consentimiento, yo lo voy a decir aquí. Esta gente puede decir fácilmente, no se habla de consentimiento, pero no. El juez que sabe de derecho sabe que para juzgar este caso que es en el penal, tengo que tocar tal ley, tengo que tocar tal ley, tengo que tener en cuenta tal principio jurídico, tengo que tener en cuenta tal convenio y así tomar la decisión. Así que Irene Montero diga que en el Código Penal español el consentimiento no estaba en el centro del ordenamiento jurídico es una tomadura de pelo. Pues, o sea, generalmente en el Código Penal no hace falta hablar del consentimiento, pues el Código Civil, como ley subsidiaria, regula los contratos y las relaciones de la persona con la sociedad y la familia. Es importante entender eso para no caer en discursos de gente como Irene Montero. Por favor. Sobre el consentimiento, pues además vamos a tener en cuenta en el consentimiento, como ya lo he explicado muy bien, en la República Romana y durante las codificaciones del siglo XVIII se recogió desde el digesto para que no vuelva a ocurrir que un dictador o monarca absolutista pueda volver a imponer a un ciudadano cosas sobre su vida. Entonces se requería que en este nuevo estado haya consentimiento entre las relaciones de las personas. En el nuevo estado de bienestar era incompatible permitir que un monarca pueda decidir sobre la persona y decir que se habla del respeto de los derechos de la persona. Era incompatible. Por tanto, el consentimiento tenía que ser el centro de todas las relaciones de todas las personas con el Estado, con las personas e incluso con sus propias familias y así sucesivamente. Desde ahí contamos con el artículo 15 de la Constitución. Si lo miramos, vamos a ver la Ley 1 de 1996. También sobre el consentimiento vamos a ir ahí. El artículo 1255, el artículo 1262, etcétera, del Código Civil también hablan del consentimiento. Si leemos también en el Código Penal el artículo 155, vamos a encontrar efectivamente, incluso si al principio del Código Penal los artículos 2, 3 hablan de los principios generales del Código Penal y las cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, el consentimiento
lo vamos a tener ahí. La Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015 sobre las relaciones matrimoniales y con menores. También se habla del consentimiento. El Convenio sobre Derechos del Niño de 2007. También vamos a encontrar que se habla, o sea, el Convenio de la ONU. También vamos a encontrar que se habla de consentimiento y los artículos 10, 31, 93 y 96 de la Constitución Española sobre la aplicación de los tratados internacionales, vamos a encontrar que nos dicen que no hace falta ni siquiera reformar una ley que se ha hecho a nivel internacional, no hace falta reformar nada en España. Se puede aplicar directamente un convenio internacional en las leyes españolas. Eso ya lo dice la propia Constitución española. Así que todas esas muchas leyes que hacen son redundantes y solo están complicándolo todo. ¿Para qué? Para que cuando ellos vienen al público y dicen, no, hemos hecho tal, hemos hecho esta ley para la gente, hemos pensado en la gente, tal, 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 parece o parezca que ellos tienen razón. Como si ellos están haciendo todo lo posible para que las cosas existan, cuando ya existen. Pues, señores, generalmente esto era lo que yo tenía que decir al respecto, con pruebas, como habéis podido ver, que el Ministerio de Igualdad realmente no debería existir, porque como hemos visto y hemos demostrado desde el principio, se debe trabajar para la efectiva igualdad entre ambos sexos, sin que nadie vaya a ser ni superior ni inferior ni nada. Pero no lo están haciendo. Y después, como hemos también podido ver, se ha castigado las penas mucho menor de lo que se hacía antes. Se ha eliminado los márgenes de actuación que los jueces tenían a la hora de tomar decisiones. Porque si no, si los jueces no podían encontrar a la agresión, si no podían encontrar el abuso, podían echar mano a la palabra violación, pero se elimina la violación, se elimina la palabra abuso y solo les dejan para que puedan decidir sobre lo que es la agresión. Y esa agresión además la reducen la pena. Cuando anteriormente se hablaba de 20 años, ahora se habla de solo un año. Entonces, señores, ¿quiénes están aquí perjudicando a la mujer? Ellos, su ministerio, llevando 20.000 millones que ningún otro ministerio en España ha llevado en ningún momento de la historia. 20.000 millones, ¿sabéis lo que es 20.000 millones? 20.000 millones lo que lleva solo este ministerio. ¿Para qué? Para enfrentar a las familias, para enfrentar a un hombre que se ha encontrado con una mujer que la quiere. Y el niño que está ahí en el medio, ¿cómo queda? Por eso la pobreza infantil está costándole, como dice una noticia que se puede leer por ahí, la pobreza infantil está costándole a España anualmente 75.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque los niños crecen mal. En fin, este ministerio hay que buscar forma de eliminarlo porque está perjudicándolo todo.